Lección de Escuela Sabática número 8. Bienvenidos a las notas y comentarios de la hermana Elena G. de White. Jesús, el mediador del nuevo pacto. Hemos iniciado una nueva semana, una nueva lección, y en esta profundización de las notas de nuestra hermana Elena G. de White vamos a aprender mucho más de lo que es la lección de Escuela Sabática. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la bendición de estudiar tu palabra, por estas notas y comentarios que nos ayudan a profundizar y a aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Sábado 12 de febrero, Jesús, el mediador del nuevo pacto. Aún antes de asumir la humanidad, vio toda la senda que debía recorrer a fin de salvar lo que se había perdido. Cada angustia que iba a desgarrar su corazón, cada insulto que iba a amontonarse sobre su cabeza, cada privación que estaba llamado a soportar, fueron presentados a su vista antes que pusiera a un lado su corona y mantos reales y bajara del trono para revestir su divinidad con la humanidad. La senda del pesebre hasta el Calvario estuvo toda delante de sus ojos. Conoció la angustia que le sobrevendría, la conoció toda, y sin embargo dijo: «He aquí yo vengo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón». Salmo 47 y 8. Tuvo siempre presente el resultado de su misión, su vida terrenal tan llena de trabajo y abnegación, que fue alegrada por la perspectiva de que no soportaría todas esas penurias en vano. Dando su vida por la de los hombres, haría volver al mundo a su lealtad a Dios, aunque primero debía recibir el bautismo de sangre. Aunque los pecados del mundo iban a abrumar su alma inocente, aunque la sombra de una desgracia indecible pesaba sobre él, por el gozo que le fue propuesto, decidió soportar la cruz y menospreció el oprobio. El deseado de todas las gentes, página 378. Cristo vino a magnificar la ley y a honrarla. Vino a exaltar los antiguos mandamientos que tenemos desde el principio. Por eso necesitamos la ley y los profetas. Necesitamos el Antiguo Testamento para que nos lleve al Nuevo, que no toma el lugar del Antiguo, sino que nos revela en forma más clara el plan de salvación, dando significado a todo el sistema de sacrificios y ofrendas, y a la palabra que tenemos desde el principio. La perfecta obediencia se impone a cada alma, y la obediencia a la voluntad expresada de Dios os hará uno con Cristo. De él está escrito: «He aquí vengo». En el rollo del libro está escrito de mí: «El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón». Salmo 47 y 8. El Señor tenía un amor tan grande por el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Cristo vino para darle al hombre vigor moral, para elevarlo, ennoblecerlo y fortalecerlo, capacitándolo para ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Él probó a los habitantes de los mundos no caídos y a los seres humanos que puede guardarse la ley. Mientras poseía la naturaleza del hombre, él obedeció a la ley de Dios, vindicando la justicia de Dios que exigía su obediencia. En el juicio, su vida será un argumento incontestable en favor de la ley de Dios. En los lugares celestiales, página 40. Domingo 13 de febrero. La necesidad de un nuevo pacto. Los pecados de la gente eran transferidos simbólicamente al sacerdote oficiante, que era mediador del pueblo. El sacerdote no podía por sí mismo convertirse en ofrenda por el pecado y hacer expiación con su vida, porque también era pecador. Por lo tanto, en vez de sufrir él mismo la muerte, sacrificaba un cordero sin defecto. El castigo del pecado era transferido al animal inocente, que así llegaba a ser su sustituto inmediato y simbolizaba la perfecta ofrenda de Jesucristo. Mediante la sangre de esta víctima, el hombre veía por fe en el porvenir la sangre de Cristo que expiaría los pecados del mundo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 270. Pablo trató de dirigir los pensamientos de sus oyentes hacia el gran sacrificio hecho por el pecado. Señaló los sacrificios que eran sombra de los bienes venideros
y presentó entonces a Cristo como la realidad prefigurada por todas esas ceremonias, el objeto al cual todas señalaban como la única fuente de vida y esperanza para el hombre caído. Los santos hombres de la antigüedad se salvaron por la fe en la sangre de Cristo, mientras miraban las agonías de muerte de las víctimas sacrificadas. Contemplaban a través del abismo de los siglos el Cordero de Dios que habría de quitar el pecado del mundo. Dios reclama con derecho el amor y la obediencia de todas sus criaturas. Les ha dado en su ley una norma perfecta de justicia, pero muchos olvidan a su Hacedor y en oposición a su voluntad eligen seguir sus propios caminos. Retribuyen con enemistad el amor que es tan alto como el cielo, tan ancho como el universo. Dios no puede rebajar los requerimientos de su ley para satisfacer la norma de los impíos, ni pueden los hombres, por su propio poder, satisfacer las demandas de la ley. Solamente por la fe en Cristo puede el pecador ser limpiado de sus culpas y capacitado para prestar obediencia a la ley de su Hacedor. Los Hechos de los Apóstoles, página 339. Ha sido tan grande la ceguera espiritual de los hombres que han procurado hacer ineficaz la palabra de Dios. Con sus tradiciones han declarado que el gran plan de salvación se preparó para abolir la ley de Dios y terminar con su vigencia. En cambio, el Calvario es el poderoso argumento que prueba la inmutabilidad de los preceptos de Jehová. La condición del carácter debe compararse con la gran norma moral de justicia. Debe haber una búsqueda de los pecados peculiares que han sido ofensivos para Dios, que han deshonrado su nombre y apagado la luz del Espíritu y matado el primer amor del alma. Se asegura la victoria mediante la fe y la obediencia. La tarea de vencer no ha quedado restringida a los días de los mártires. Nosotros debemos luchar en estos tiempos de sutil tentación y mundanalidad. El conflicto es para nosotros en estos días de sutiles tentaciones a la mundanalidad, la seguridad propia, a la indulgencia del orgullo, a la codicia, a las falsas doctrinas, a la inmoralidad de la vida. ¿Permaneceremos en pie ante la prueba de Dios? A fin de conocerle, página 255. Lunes 14 de febrero. Nuevo y renovado. El ceremonial de los sacrificios que había señalado a Cristo pasó, pero los ojos de los hombres fueron dirigidos al verdadero sacrificio por los pecados del mundo. Cesó el sacerdocio terrenal, pero miramos a Jesús, mediador del nuevo pacto, y la sangre de esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 12, 24, 9, 8 al 12. Por lo cual, puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Aunque el ministerio había de ser trasladado del templo terrenal al celestial, aunque el santuario y nuestro gran sumo sacerdote fuesen invisibles para los ojos humanos, los discípulos no habían de sufrir pérdida por ello. No sufrirían interrupción en su comunión ni disminución de poder por causa de la ausencia del Salvador. Mientras Jesús ministra en el santuario celestial, es siempre por su Espíritu el ministro de la Iglesia en la tierra. Está oculto a la vista, pero se cumple la promesa que hiciera al partir. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Aunque delega su poder a ministros inferiores, su presencia vivificadora está todavía con su Iglesia. El deseado de todas las gentes, página 138. El apóstol Pablo deseaba que aquellos a quienes estaba escribiendo recordaran que debían revelar en sus vidas el glorioso cambio producido por ellos por la gracia transformadora de Cristo. Debían ser luces en el mundo, ejerciendo una influencia contraria a la de los instrumentos satánicos por medio de los caracteres purificados y santificados.
siempre debían recordar las palabras no de vosotros. Ellos no debían cambiar su propio corazón. Y cuando mediante sus esfuerzos las almas fueran conducidas a las filas de Satanás para decidirse por Cristo, no debían pretender ninguna participación en la transformación producida. El cambio que se observa en la vida del pecador después de la conversión no es producido por ninguna bondad humana. El que es rico en misericordia nos ha impartido su gracia, que la alabanza y la acción de gracias asciendan entonces hacia Él, porque ha llegado a ser nuestro Salvador, que su amor, al llenar nuestros corazones y mentes, fluya de nuestras vidas tan ricas corrientes de gracia. Cuando estamos muertos en delitos y pecados, nos vivificó para vida espiritual, trajo gracias y perdón, y llenó el alma de la vida y de la nueva vida. La maravillosa gracia de Dios, página 319. Martes 15 de febrero. El nuevo pacto tiene un mejor mediador. La ley del gobierno de Dios había de ser magnificada por la muerte del unigénito Hijo de Dios. Cristo llevó la culpa de los pecados del mundo. Nuestra suficiencia se encuentra únicamente en la encarnación a la muerte del Hijo de Dios. Pudo sufrir porque estaba sostenido por la divinidad. Pudo vencer porque no tenía la menor mancha de deslealtad o pecado. Cristo triunfó en lugar del hombre al soportar de este modo la justicia del castigo. Aseguró vida eterna para el hombre, al mismo tiempo que exaltó la ley de Dios y la honró. Cada alma está bajo la obligación de seguir las pisadas de Cristo. El gran ejemplo de la familia humana dijo: «He guardado los mandamientos de mi Padre». Los fariseos pensaban que había venido a debilitar los requerimientos de la ley de Dios, pero su voz resonó en sus oídos diciendo: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas». Hijos e hijas de Dios, página 50. El apóstol Juan se le revelaron en la isla de Patmos las enseñanzas que Dios deseaba que él impartiera al pueblo. Estudiad estas revelaciones. Hay aquí temas que merecen nuestra contemplación, extensas y abarcantes lecciones que todas las huestes angelicales están ahora procurando comunicar. Contemplad la vida y el carácter de Cristo, estudiad su obra intercesora. Allí hay sabiduría, amor, justicia y misericordia infinitas. Allí hay profundidad y altura. Allí hay profundidad y altura, largura y anchura para nuestra consideración. Innumerables escritores se han utilizado para presentar al mundo la venida del carácter y la obra mediadora de Cristo. Y todavía, en cada mente mediante la cual el Espíritu Santo ha trabajado, se han presentado estos temas bajo una luz original y novedosa. Deseamos inducir a la gente a comprender qué es Cristo para ellos y cuáles son las responsabilidades que se espera que acepten de Él. Como sus representantes y testigos, necesitamos llegar personalmente a un pleno entendimiento de las verdades salvadoras adquiridas a través de un conocimiento experimental. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 66. Miércoles 16 de febrero. El nuevo pacto tiene mejores promesas. Para la Iglesia de Dios, que custodia su viña en la tierra hoy, resultan de un valor especial los mensajes de consejo y admonición dados por los profetas que presentaron claramente el propósito eterno del Señor en favor de la humanidad. En las enseñanzas de los profetas, el amor de Dios hacia la raza perdida y el plan que trazó para salvarla quedan claramente revelados. El tema de los mensajeros que Dios envió a su iglesia a través de los siglos transcurridos fue la historia del llamamiento dirigido a Israel, sus éxitos y fracasos, cómo recobró el favor divino, cómo rechazó al Señor de la viña y cómo el plan secular será realizado por un remanente piadoso en favor del cual se cumplirán todas las promesas del pacto. Y hoy, el mensaje de Dios a su iglesia, a aquellos que se ocupan en su viña como fieles labradores.
no es otro que el dado por el profeta antiguo. Espera Israel en Dios. El Señor de la viña está ahora mismo juntando de entre los hombres de todas las naciones y todos los pueblos los preciosos frutos que ha estado aguardando desde hace mucho. Pronto vendrán los suyos, y en aquel alegre día se habrá cumplido finalmente su eterno propósito para la casa de Israel. Profetas y Reyes, página 15 y 16. La preciosa Biblia es un jardín de Dios, y sus promesas son los lirios y las rosas y los claveles. Cuánto desearía que todos creyéramos en las promesas de Dios. No tenemos que buscar en nuestros corazones esperando sentir una emoción de gozo como evidencia de nuestra aceptación ante el cielo. Pero debemos tomar las promesas de Dios y decir, son mías. El Señor está permitiendo que su Santo Espíritu descanse sobre mí. Estoy recibiendo la luz, porque la promesa es, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por fe extiendo mi mano dentro del velo y me aferro a Cristo, quien es mi fortaleza. Agradezco a Dios porque tengo un Salvador. Y así es con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas, Él nos habla a cada uno en particular, y en un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de aquel árbol que son para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 2:22. Recibidas, asimiladas, han de ser la fuerza del carácter, la inspiración y el mantenimiento de la vida. Parcialmente, la fe por la cual vivo. Página 11. Cristo vino a la tierra y se presentó ante los hijos de Dios con el atesorado amor de la eternidad, y tal es el caudal que, por medio de nuestra unión con Él, hemos de recibir para manifestarlo y distribuirlo. La eficacia del esfuerzo humano en la obra de Dios corresponderá a la consagración del obrero al revelar el poder de la gracia de Dios para transformar la vida. Hemos de distinguirnos del mundo porque Dios imprimió su sello en nosotros y porque manifiesta en nosotros su carácter de amor. Nuestro Redentor nos ampara con su justificar. El Ministerio de Corazón, página 24. Jueves 17 de febrero. El nuevo pacto resuelve el problema del corazón. En la Biblia se revela la voluntad de Dios. Las verdades de la palabra de Dios son la expresión del Altísimo. El que convierte esas verdades en parte de su vida llega a ser en todo sentido una nueva criatura. No recibe nuevas facultades mentales. En cambio, desaparecen las tinieblas que debido a la ignorancia y el pecado enternecían su entendimiento. Te daré un corazón nuevo, quiere decir, te daré una mente nueva. Al cambio de corazón lo acompaña siempre una clara convicción del deber cristiano y la comprensión de la verdad. El que con oración de atención escrita a las Escrituras tendrá conceptos claros y juicios sanos, como si al volverse hacia Dios hubiera alcanzado un plano superior de inteligencia. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 464. Jesús vino a dar nuevos corazones a los hombres. Él le dijo, os daré un corazón nuevo. Pero los que tenían justicia propia en aquellos días y los de estos días no sentían ni sienten la necesidad de tener un corazón nuevo. Jesús pasó por alto a los escribas y fariseos porque no tenían la necesidad de un Salvador. Estaban adheridos a formas y ceremonias. Esos servicios habían sido instituidos por Cristo, habían estado llenos de vitalidad y belleza espiritual. Pero los judíos habían perdido la vida espiritual de sus creencias y ceremonias y se aferraban a las formas muertas después de la vida espiritual. Se habían extinguido entre ellos. Cuando se apartaron de los requerimientos y mandamientos de Dios, procuraron reemplazar el lugar de lo que habían perdido multiplicando sus propios requisitos y haciendo demandas más rigurosas a los que habían hecho Dios. Y mientras se hacían más rígidos, menos manifiestan el amor y el Espíritu de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, página 453. Una de las oraciones más sinceras registradas en la palabra de Dios es la de David cuando pidió, crea en mí un corazón limpio, Salmo 51:10. La respuesta de Dios en esta oración es, yo te daré un nuevo corazón. Esta es una obra que ningún hombre finito puede hacer.
Los hombres y las mujeres deben comenzar por el principio, buscando a Dios más fervientemente para obtener una experiencia cristiana verdadera. Han de sentir el poder creador del Espíritu Santo. Han de recibir un mensaje nuevo, que se mantenga enternecido por la gracia del cielo. El espíritu egoísta debe ser desalojado del alma. Deben trabajar con sinceridad y con humildad de corazón, cada uno contemplando a Jesús en busca de la dirección y ánimo. Entonces el edificio debidamente ensamblado crecerá hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. Nuestra elevada vocación, página 161. ¿Cómo hemos de salvarnos entonces? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado, y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden vivir y mirar. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces, el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados nuevamente a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón y podemos decir con Cristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmo 48, el deseado de todas las gentes, página 147. Dios te bendiga, mi hermano, por haberte quedado hasta el final, mi hermana, por haber estado aquí compartiendo con nosotros estas palabras de profundización de las notas y comentarios de la hermana Elena G. de White. Dios te bendiga, Dios te guarde.